La Unión Soviética fue fácilmente la nación que más marcó los acontecimientos del siglo XX, para bien y para mal. Para finales de los 80 la crisis económica y política del país llevó a la sociedad soviética a una situación caótica que desembocó en el colapso del Soviet en unos pocos años. En esta época de caos sucedieron varios eventos curiosos, desde secesionismos olvidados hasta ideas rechazadas que hubieran cambiado la historia. Entre estos eventos que pasaron desapercibidos destaca una carta proveniente desde el Irán de los ayatolás, una carta que proponía el cambiar del comunismo marxista al Islam como base de un nuevo Estado ruso. Para los años 80 la Unión Soviética ya estaba en una crisis económica profunda, una crisis que amenazaba con derribar el propio Estado desde adentro. Las razones iban desde la falta de competitividad e incentivos a la industria, la corrupción, la burocracia excesiva, el gasto desorbitado en áreas no productivas como el ejército y la investigación de armamento, la constante puja contra Occidente y los conflictos externos, fueron algunas causas que llevaron a la URSS a ese estado. Ya para 1986 el famoso Gorbachov aplicó reformas para liberalizar la política y la economía con el objetivo de estabilizar la situación, pero no hizo más que aumentar la inestabilidad. Para el año 1989 la situación era prácticamente de caos total al grado de que, por ejemplo, dos repúblicas soviéticas habían entrado en guerra entre sí, sin que el gobierno central pudiera hacer mucho. Fue en este contexto que un 7 de enero de 1989 llegó una carta de nada menos que de Ruhollah Musavi Jomeini, fundador de la República Islámica de Irán, con una propuesta curiosa. El 7 de enero de 1989 una comisión enviada por el gobierno de Irán se reunió con Gorbachov personalmente durante aproximadamente 2 horas en el Kremlin. Se sabe que hubo problemas con el intérprete encargado de traducir la carta, su contenido no quedaba claro, pero aparentemente los soviéticos fueron cordiales y hasta tomaron notas. En dicha carta Jomeini felicitaba a Gorbachov por las aperturas y reformas económicas, pero le advertía que, si bien el cambio era necesario, este no debía darse hacia el modelo occidental, sino más bien la solución a los problemas del país estaban en la espiritualidad sobre el materialismo. El líder iraní prácticamente estaba insinuando que la teocracia, específicamente una teocracia islámica, era el mejor camino a seguir para los soviéticos sobre el modelo occidental. Esto era una locura total, empezando por el hecho de que, si bien la URSS tenía minorías musulmanas importantes en Asia Central y el Cáucaso, la gran mayoría seguía siendo ortodoxa y cristiana, por no decir que la propia Rusia se formó sobre unas fuertes bases religiosas y que, incluso con un ateísmo de estado fuerte, el pueblo ruso seguía siendo devoto, solo que no tan públicamente. A pesar de que esto pudiera parecer un chiste, Jomeini escribió la carta con total seriedad y expuso puntos con argumentos para defender su posición. Jomeini exponía que el marxismo había llegado a su límite cultural y económico, siendo esta la razón de los problemas del país y de que era solo cuestión de tiempo de que el sistema soviético colapsara. Jomeini decía que, si bien en ese momento el modelo occidental podía parecer el camino a seguir, este padecía de los mismos problemas y vicios del comunismo. En la carta se afirma que el problema del modelo marxista y occidental era su falta de fe, el luchar contra Dios y el ser materialistas. Se afirmó que, por el contrario, la razón de la unidad de Irán a lo largo de los siglos era la unidad religiosa y el cómo ésta había mantenido a la nación próspera y soberana durante tanto tiempo. Durante todo el escrito se habla de forma indirecta, sobre todo en la parte donde Jomeini sugiere al Islam como alternativa al sistema comunista, basándose en famosos escritores y poetas musulmanes. Jomeini en la misma carta afirmaba que el pueblo soviético debía elegir su destino y, cual fuera ese camino que eligieran, Irán mantendría relaciones amistosas y promovería la convivencia entre ambos pueblos. En resumen, la carta hablaba del fiasco del marxismo, del cómo el modelo occidental padecía de los mismos problemas y la sugerencia de tomar a la religión como vía para edificar a una nueva Rusia basado en los principios religiosos, sugiriendo tímidamente al Islam como camino a seguir. La reacción de Gorbachov fue cambiando a lo largo del tiempo. Primero reaccionó de forma cortés a la carta, asegurando que pronto tendrían una respuesta.
Por otro lado, en lo que respectaba a convertirse al Islam, Gorbachov afirmó que ya se estaba aprobando una ley de libertad religiosa en la URSS, donde se aseguraba a todos sus ciudadanos la libertad de culto y acababa oficialmente con el ateísmo de Estado. Después parecía tratar el tema de forma jocosa, afirmando que, así como el ayatolá lo había invitado a convertirse al Islam, entonces que él debería pedirle a Irán que adoptara el sistema soviético. Finalmente, y la última declaración del líder soviético sobre la carta es que esta era un intento de intervenir en la política interna soviética y que cada uno tenía la libertad de escoger su escuela de pensamiento. Por otro lado, la carta causó cierta polémica en Irán, sobre todo entre los ultraortodoxos, principalmente porque en la carta se menciona a eruditos musulmanes que eran sunitas, mientras que en Irán son chiitas. Fuera de ambos países, la carta no tuvo mucha repercusión internacional ni mucha atención mediática, pasando desapercibida entre el mar de eventos que envolvieron los turbulentos años 80 en Europa. Sinceramente me gustaría hablar más, pero es que no se puede decir mucho acerca de este suceso. Ni los involucrados ni el gobierno de la Federación Rusa volvieron a tocar este tema. Simplemente la posibilidad de que el gobierno soviético aceptara una teocracia musulmana como alternativa al marxismo era prácticamente nula, hasta para una línea de tiempo alternativa es demasiado alocado. Por otro lado, personalmente pienso que el objetivo de Jomeini al mandar esta carta era el generar un primer contacto con la URSS de alguna forma, probablemente buscaba cimentar las relaciones con un nuevo posible Estado ruso sin comunismo, aunque la forma en que escogió cómo hacerlo fue curiosa. Lo único que se puede decir es que esta carta predijo, de cierta forma, las futuras buenas relaciones y casi alianza entre la emergente Federación Rusa y la República Islámica de Irán. Una cooperación motivada por enemigos e intereses comunes, más no por la religión o sistemas de gobierno. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.